Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Bienvenida a esa resistencia aquí a vista del 15M en Radio Buñol con el compañero Cristóbal Aro, que podríamos calificar como uno de los líderes de la resistencia, ¿o no? Muy buenos días, Rodrigo, y a todos los oyentes también, muy buenos días. Bueno, por supuesto que empezamos así, con esta cabecera que hiciste gloriosamente algún día, ese saludo maravilloso a la resistencia. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia seguro. Bueno, y por vosotros continúa el programa, por supuesto. Bueno, también quiero, entre otras de mis intenciones, intentar informar a la gente de toda la barbaridad hacia la que nos dirigen. Iba a decir dirigimos, ¿no? Pero nos dirigen. Porque en definitiva la culpa no la tenemos todos, sino una pequeñísima parte de la humanidad que pone por encima de la vida el dinero, ¿no? El beneficio. Y vamos a pagar el pato todos, claro, por supuesto. Bueno, pues aparte de la resistencia, el motivo por el que continuamos ahí difundiendo estas noticias, para que estemos informados, pues también denunciar que no todos somos culpables de este desastre que una minoría ha provocado sobre el planeta Tierra y las consecuencias que va a tener eso para la vida, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Ya sabéis que, bueno, un saludo también a toda la gente que de vez en cuando escucha o puede escuchar a través de su actividad diaria el programa. Yo quería empezar antes de empezar, por supuesto, si alguien, el que sea, ojalá fuera mucha gente la que quisiera participar, quiere llamar, preguntar, proponer cualquier tema o hacer cualquier aportación, bienvenidos, por supuesto. Igual que si les apetece venir a compartir esta mesa y charlar cara a cara y comentar cosas para nuestros oyentes y para todo el público en general, ¿no? Bueno, una vez ya saludados, ya sabéis los habituales que tenemos dos partes del programa. Y ya sabéis también los habituales que intentamos no, lo hacemos. Hablamos solamente de cosas importantes, ¿no? Las cosas secundarias, estas que ocupan gran parte de los telediarios y de las televisiones y los periódicos, no nos preocupan lo más mínimo, ¿no? Bueno, pues los dos temas importantes, ya sabéis, la Madre Tierra, este pequeñito planeta que nos mantiene vivos, entre todos, los seres vivos, y luego los animalitos humanos y todo el resto de la vida que tenemos aquí compartida en este planeta, ¿no? Si alguien me dice algún otro tema más importante, yo lo pongo también en el guión, por supuesto. Pero creo que estaremos de acuerdo. Bueno, en el primer apartado, ya sabéis, hablamos de las noticias que hablan al respecto de lo que los animalitos humanos estamos haciendo con este planeta, ¿no? Con nuestra casa común. Pero antes yo quería empezar por una pequeña aclaración. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Muchas veces me habréis oído comentar que creo que vivimos cada día más en un manicomio total, absoluto y completo, ¿no? Estamos degradando la especie humana de una manera bastante seria, ¿no? Y tener que estar explicando cosas evidentes, pues la verdad es que da un poco de pena, un poco de tristeza y la verdad es que cansa. Pero vamos a hacerlo porque visto lo visto y visto hasta qué punto la gente están perdiendo el norte, el mapa y la brújula, pues hay que aclarar las cosas previamente antes de empezar a hablar. Diréis, ¿a qué viene todo este rollo, no? Vamos a ello. Cuando uno tiene que hacerse una casa, llama a un arquitecto. No llama al político de Vox en el ayuntamiento, ¿verdad? Llama a un arquitecto. Él ha estudiado durante muchísimos años estructuras, cálculos, mediciones, técnicas, lo sabe. Cuando uno tiene un problema de salud, no acude al presidente del PP a preguntarle, llama a un médico que se ha pasado muchos años de su vida estudiando una carrera, estudiando las enfermedades, la composición del cuerpo humano, las condiciones higiénicas, los tratamientos. Cuando uno tiene que hacer un puente, llama a un ingeniero, también
se ha llevado un montón de años, ¿no?, de su vida estudiando, y luego la experiencia a lo largo de la práctica de todo lo que ha estudiado, ¿no? No llama a Abascal para preguntar cómo tiene que diseñar un puente, ¿no? Pero tenemos un problema. Iba a decir parece, ¿no? Estamos viendo todos que este tiempo, este clima, estas barbaridades que estamos viendo últimamente no parecen normales. Y lo lógico es acudir a los científicos, a los físicos, a los meteorólogos, los oceanógrafos, los especialistas en cualquier tema medioambiental que llevan años estudiando, analizando y midiendo las condiciones de vida en el planeta Tierra. Los casquetes polares, los océanos, la tierra, la contaminación, las temperaturas, la humedad, todos estos pequeños datos o grandes datos que nos permiten conocer las mediciones que nos suministran los satélites, todo esto, ¿no? Y los científicos están haciendo su trabajo. Están midiendo, estudiando, analizando, publicando los informes y diciéndonos que estamos destruyendo la posibilidad de seguir vivos si continuamos destruyendo las condiciones ambientales en la Tierra que nos permiten seguir vivos. O sea, tenemos a los científicos, los que saben y pueden controlar el problema, y nos lo están diciendo con sus informes, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando un político llega a tener poder para hacer políticas medioambientales? Pues que no están escuchando a los científicos. No, diré más. En algunos países, incluido este, algunos científicos que están avisándonos de que vamos hacia un desastre seguro si continuamos este camino, ya están cumpliendo condena por habernos avisado. En Alemania hay 2 científicos que tienen que cumplir, uno 4 años de cárcel y otro 2 años y medio por denunciar que los gobiernos no están haciendo nada para evitar el desastre climático. Pero aquí, en la Comunidad Valenciana, y si queréis más cerca también, hay partidos políticos que niegan lo que los científicos nos están diciendo desde hace 50, 60 o 70 años. Es decir, algunos políticos en este país y en el resto del planeta le están diciendo al médico que se equivoca con su diagnóstico. Le están diciendo al físico que se equivoca con sus cálculos. Le están diciendo al ingeniero que están mal sus cálculos para el puente. Le están diciendo al arquitecto que está diseñando mal la casa. Un o una política o político que no tiene ni puñetera idea de lo que un científico está estudiando durante muchísimos años, ni de las técnicas y conocimientos, informes, análisis, mediciones que los científicos nos están proporcionando todos los días. Pues hay políticos y políticas que lo niegan. Y algunos de estos científicos los meten en la cárcel por avisarnos de la barbaridad que estamos cometiendo con el suicidio de la vida en este planeta, ¿no? Yo quería comentar este pequeño apunte antes de empezar, porque acabo de ver ahora unas declaraciones de la consellera de Medio Ambiente en la Generalitat Valenciana, llamando inquisidores climáticos a los científicos que nos avisan de que vamos hacia el desastre, y a los científicos que están criticando a la Generalitat Valenciana por rebajar un 37% el presupuesto para el cambio climático, para medio ambiente. Es decir, vamos hacia un desastre y algunos políticos, negando lo que los científicos nos dicen,
recortan el dinero absolutamente esencial para poder hacer algo, no digo todo lo que deberíamos, sino algo para poner solución al cambio climático que estamos provocando, ¿no? Eso por un lado. Y luego también un llamamiento a todos los que no quieren saber. Hace un par de programas creo que puse un ejemplo que creo que es bastante clarificador, ¿no? Formamos parte de todo un cuerpo vivo en el planeta Tierra. Dependemos de las plantas para respirar, del agua, de los alimentos, de los vegetales, de unos animales para vivir. Necesitamos al resto de la vida. Todos estamos intercomunicados, interfuncionando, proporcionándonos la vida en un apoyo mutuo unos con otros, y nadie es superior al resto. Es mentira eso que nos dicen que el hombre o el espécimen humano, el Homo sapiens, que no sé yo de sapiens lo que tiene, ¿no? No está por encima de nada ni de nadie en este planeta Tierra. Bueno, pues estaba diciendo yo que algunos piensan que estamos fuera de ese medio ambiente, ¿no? Que no tenemos que regirnos por las leyes de la vida, ¿no? Y algunos piensan que lo que aparece o acontece o sucede en el Amazonas o en el Pacífico Norte o en Bangladesh o en China no nos afecta. Esto es lo mismo que poniendo el ejemplo que ponía hace un par de semanas. Como si una célula del cerebro dijera: a mí no me importa lo que ocurra en el corazón. Es absurdo. Todo está relacionado en el cuerpo humano. Cada célula depende del resto de todas las células del organismo. Y una célula no puede decir: a mí no me importa lo que ocurre en los pulmones, o en el cerebro, o en los ojos, o en el intestino delgado. Es absurdo, porque está todo relacionado. Y nuestra misión, nuestra obligación, nuestro deber es colaborar entre todos para el bienestar de todos. Deberíamos de aprenderlo, pero en fin, a lo mejor con este ejemplo aprendemos que no podemos decir: a mí no me cuentes lo que ocurre aquí o allá, porque lo que ocurre aquí y allá al final nos va a afectar a todos. Bueno, puestos 2 puntos ya sobre el tablero, vamos a hablar de las noticias, que como de costumbre son muy poquitas, pero las comentaremos porque vale la pena que vayamos tomando nota de algunas cosillas, ya que la televisión y los periódicos no nos informan al respecto. La primera, os pondré un poco en precedentes, ¿no? Nosotros modestamente en este programa y cuando tenemos ocasión de poder comentarlo con alguien. Realmente hay muy poca gente interesada en saber cosas, la verdad, lamentablemente. Bueno, pues lo que os comentaba, lo de las macroplantas fotovoltaicas, eólicas, en fin, hidrógeno verde y todas estas milongas que nos venden, son otra forma más de continuar con el capitalismo. Otra forma más de que grandes grupos económicos, poderosos grupos económicos, hagan negocio. No se pretende ni hacer una transición energética, visto que los científicos nos dicen que de la única manera que nos podemos salvar es dejando de quemar combustibles fósiles. Pues hay que hacer una transición a otras energías, sí o sí. Pero claro, el capitalismo no quiere hacer una transición para que todos tengamos energía alternativa, sostenible. No. El capitalismo, los grandes grupos capitalistas, los grandes fondos de inversión, las grandes empresas que hay ahora en el mercado, no quieren satisfacer las necesidades energéticas de los ciudadanos. Quieren hacer negocio. Y para hacer negocio, mienten. No informan. Directamente manipulan la
opinión pública, entre otros gracias a los medios de comunicación, a las televisiones, a los tertulianos y a una gran mayoría de la clase política. Y así nos cuentan que todo es posible, que la física es una mentira y que todo se puede conseguir con tecnología. Y también, de paso, las grandes empresas económicas, los fondos de inversión, utilizan a la clase política para que la clase política subvencione sus inversiones, incluidas aquellas que jamás, según dicen los científicos, serán rentables, como por ejemplo el hidrógeno. Los científicos, los físicos, los químicos, los ingenieros nos cuentan que utilizar el hidrógeno es una absoluta barbaridad como eficiencia energética. Mantener un gas a 280 y tantos grados bajo cero, que corroe todos los metales que lo contienen, no es en absoluto completamente imposible que sea económicamente sostenible. Pero como hay un montón de intereses económicos de grandes grupos y fondos y todo lo demás, pues entonces compran a políticos, incluidos el primer ministro portugués, presuntamente, que ha dimitido por corrupción con temas del litio y de hidrógeno verde. Una prueba más de que los científicos tienen razón. Ni el hidrógeno verde es una fuente de energía, ni es sostenible económicamente, ni se puede transportar, bueno, sí que se puede transportar, pero gastándonos más de lo que vale, por supuesto, ¿no? Todo es posible con dinero, ¿no? Bueno, primera noticia, para que veáis que la clase política, aquí en España también, la Teresa Rivera el otro día, la ministra de Transición Energética, era partidaria de la energía nuclear en Europa. Agárrate. Si queréis, un día hablamos de energía nuclear más en profundidad. Bueno, mira, aquí nos cuentan en el Diario Público que PP y Vox recortan los presupuestos de medio ambiente en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan. ¿Veis qué importante es estar informados? Si los ciudadanos nos informan, no saben que determinadas formaciones políticas van en contra de la vida en la Tierra. Y claro, si no sabes, pues votas y luego sufrimos las consecuencias, claro. Aquí los científicos también nos están diciendo, aquí en la Comunidad Valenciana, que vamos a perder otros 4 años más con esta legislatura de PP y Vox de podernos enfrentar a la emergencia climática un poco antes, con un poco más de tiempo, ¿no? Eso me recuerda las imágenes que me vienen a la cabeza ahora, ¿no? En Cataluña, con el último temporal, han desaparecido todas las playas que habían regenerado con arena. Aquí, ya sabéis, en Castellón, en Alicante y en Valencia, las playas en cada temporal pierden toda la arena. Pero claro, si hacemos caso a los científicos, los oceanógrafos y los especialistas en los casquetes polares nos dicen que la Antártida ya está en camino irreversible de fundirse. Y nos dicen que no saben en cuánto tiempo, si serán en decenas de años o en siglos, el mar va a subir 5 metros, solo con lo que está esperándose que se funda la Antártida. 5 metros. 5 metros significa que todas las costas de la Comunidad Valenciana, nos vamos a tener que meter muchos cientos de metros hacia arriba.
pero parece ser que algunos gobiernos, incluido el de la Generalitat Valenciana, PP y Vox, no consideran prioritario prepararnos para este aviso que nos hacen los científicos, ¿no? Bueno, en fin, un pequeño detalle para que sepamos que es interesante saber, porque si dices no me cuentes nada, pues luego votas a gente que nos está vendiendo el futuro, ¿no? Vendiendo, literalmente. Bueno, mira, hablando de vender, otra noticia de Infolibre. 5 grandes bancos españoles financian proyectos que emitirán el 40% de todo lo que emite España. El negocio es el negocio. Y si los científicos nos dicen que las emisiones son las causantes del cambio climático, aunque algunos políticos no se lo crean, bueno, o sí que se lo creen, pero como tienen que seguir haciendo negocio, pues mañana ya veremos, ¿no? Bueno, pues para que veáis, los 5 grandes bancos españoles financian proyectos que equivalen a la mitad de las emisiones de España. Y el resto de los países del planeta Tierra, con otra nueva noticia del día 8 de noviembre en el diario.es, nos dicen que los países del mundo planean sacar el doble de petróleo, gas y carbón del planeta Tierra. Y es curioso, ¿no? Los informes científicos del panel intergubernamental contra el cambio climático de la ONU, de los gobiernos de la Tierra, los científicos de todo el mundo nos están diciendo que para evitar el fin del ser humano en la Tierra habría que dejar el petróleo, el gas y el carbón que hay en la superficie terrestre bajo tierra, sin sacarlo. Pues no, los países planean sacar el doble. Si así ya vamos hacia un desastre que estamos empezando a vivir, imaginaros con el doble. Bueno, lo de los científicos detenidos y cumpliendo condena en Alemania, en Francia, españoles también hay, científicos, Pero ahora es curioso, ¿no? Los gobiernos, que no tienen ni pajolera idea de ciencia, en muchísimos casos, no hay más que escuchar a la consellera de Vox aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esta gente que no tiene ni puñetera idea de a dónde se enfrenta, o sí que lo saben, y entonces son tan psicópatas que lo único que les interesa es ganar dinero y poder, aunque sea a costa de la vida de sus hijos y nietos. Bueno, pues estos políticos, no conformes con no hacerles caso a los científicos, los detienen y les están complicando la vida. Pero la última en el Reino Unido, ahí en Inglaterra, es de traca. Unos científicos hicieron una manifestación para denunciar que había que detener la extracción de petróleo, carbón y gas y pedirle al gobierno que lo hiciera. Y el gobierno, en vez de hacer eso, metió a 12 o 13 lecheras de estas coches de la policía, detuvo la manifestación, detuvo a todos los manifestantes y detuvo a científicos de la manifestación por repartir panfletos. Se está haciendo peligroso avisar de que vamos hacia un suicidio. Luego hablan de libertad de expresión. Pero en fin, visto lo que está pasando con Palestina, lo de la libertad de expresión me parece que se está quedando como una utopía. A pesar de lo que digan los manifestantes fascistas, nazis, filofranquistas y tal, que se están manifestando ahora. Bueno, y terminamos con una noticia dedicado a los consejeros de Vox y del PP. Consellers. Bueno, consejeros, porque también hay por ahí, por Castilla-La Mancha y en Madrid y tal, también hay consejeros de Vox. Bueno, el día 3 de noviembre, iba a decir invierno, pero en fin, ya me contaré dónde está el invierno. Y eso que hoy hace un poquito de fresquito, hace 3 o 4 días que hace fresco. Bueno, pues el 3 de noviembre de 2023, atentos,
ola de calor en Grecia. 36,8 grados. Todo normal y bien, que diría Antonio Turiel. Cuando pienso, yo cuando tengo que venir al programa por la mañana repaso el Twitter de Antonio Turiel, y ahí hay un montón de científicos que colaboran con los informes, periodistas especializados en medio ambiente, escritores, divulgadores. Y cuando haces un repaso de 3 o 4 días, da absoluto pánico las noticias de las barbaridades, inundaciones, lluvias, granizos, sequías, huracanes. No sé, los consejeros, los presidentes de gobierno de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha y la extrema derecha, supongo que no verán nada de todo esto, digo yo. No verían los 10.000 muertos en la ciudad esta costera de Libia, con las inundaciones en el desierto más grandes de la historia. No verían las inundaciones de Grecia, con una cuarta parte del país inundado, con las cosechas para los próximos 4 años gravemente dañadas. Las tormentas, ¿qué nombre le pusieron a esta última? Ciriana, no me acuerdo. He visto una imagen que circula por ahí de un francés, una imagen de un vídeo enfocando una ventana de aluminio blanca, cerrada a cal y canto, claro, cuando iba a recibir el paso de la tormenta. ¿Cómo se llama la última que recibimos? No Dominga, sino la anterior, Ciriano, no me acuerdo. Bueno, es pavoroso. Es una imagen en la que se ve el pasillo y al final del pasillo hay una ventana de aluminio blanca con todos los contraventanas cerradas, y el francés está publicando ahí en francés. Dice, mirad lo que hace la tormenta en esta ventana. ¿Qué es lo que hacen vientos de 200 kilómetros en una ventana? Y te ves como empieza a resquebrajarse todo el marco de la ventana de aluminio y al final ¡fuop!, la tormenta chupa todo el ventanal y lo arranca de la fachada. Francia. Hace una semana. Bueno, aparte de todo, hace 3 o 4 días en Arabia Saudí, inundaciones. En Libia, inundaciones. En Italia, día sí y día no, hay inundaciones. Menos mal que no me pilló cuando estaba en Florencia este verano pasado, porque las imágenes de las inundaciones cerca de Florencia ahora son apoteósicas. Los consellers no sé lo que verán. La verdad es que cuando hablan de inquisición climática, no sé a qué se referirán. Bueno, vamos a hablar de animalitos humanos y vamos a hablar de humo. Sí. Cuando empezamos el programa digo siempre lo mismo, ¿no? En este programa vamos a tener la decencia de hablar de cosas importantes, la dignidad de hablar de cosas importantes, el respeto a quien nos escucha de hablar de cosas importantes, de no tratarlos como idiotas, hablando de temas absolutamente absurdos, a pesar de lo que nos diga la televisión y los periódicos. Si queréis que hablemos de humo, podemos hablar de amnistía, de Puigdemont o de la Vía Láctea. Esta mañana, en la portada, aparecía que el telescopio no sé cuál ha descubierto que en los confines de la galaxia han descubierto una Vía Láctea muy similar a la Vía Láctea, ¿no? Un conglomerado igual que la nuestra, como la Vía Láctea, muy parecida. Bueno, os voy a contar cosas importantes.
Bueno, estas cosas, esto que aparece ahora, tiene una relativa importancia como síntoma. Es como cuando hablamos de fiebre y tienes un cáncer de pulmón. La fiebre es un tema secundario, tiene cierta importancia, pero claro, tiene más importancia como síntoma de algo mucho más grave, ¿no? Ahora hay un montón de manifestaciones del PP, de extrema derecha, de Vox, de Fuerza Nueva, de España 2000, de los falangistas, de los bomberos, de los bomberos no, perdonar, mucho respeto a los bomberos, de los cuerpos, en fin, toda la gente esta de derecha, extrema derecha y el séquito que le sigue a continuación, franquistas y todo lo demás. Y esta mañana, antes de venir para acá, me veo una imagen de uno de estos grupos que lleva una bandera. Bueno, banderas llevan todos, por supuesto, ¿no? Pero hay una bandera en la que pone "Viva la unidad de España". Mira, ese es otro tema importante, perdón. Estaba burlándome yo. Otro tema, humo. Amnistía, bandera, lo apunto. Amnistía, Puigdemont, la Vía Láctea, banderas. Vale. Viva la unidad de España en una bandera. Y romper España. Espera, romper España también es otro tema, humo. Vamos a ver lo que es romper España. Venga, vamos a verlo. A lo mejor no es lo mismo para mí y para muchos, no sé cuántos miles o cientos de miles o millones de españoles pensarán lo mismo que yo. Cientos de millones, decenas de millones no creo, ni millones me lo dudo. Pero en fin, lo de romper España. Para mí, romper España es lo siguiente. Un país que es una de las potencias económicas de Europa. No sé qué lugar ocupa, no me acuerdo ahora, ¿no? Tenemos un país que es una potencia económica, pero 4 millones de españoles y españolas carecen de lo básico para vivir, el doble que hace 20 años. En el periódico Las Provincias, no es el periódico de izquierda radical Filoetarra. 4 millones de españoles y españolas carecen de lo básico para vivir, el doble que hace 20 años. España está completamente rota entre ricos y pobres. Porque los 100 más ricos de España aumentaron un 37% su riqueza el año pasado y la riqueza de los 100 más ricos españoles me refiero porque a lo mejor tienen un carnet de identidad que pone eso, ¿no? No porque pagan impuestos aquí, que alguna pagarán, por supuesto, ¿no? Aunque se le procuran librar todo lo que pueden yéndose a la sede fiscal en Luxemburgo, ¿no? Bueno, pues los 100 más ricos de españoles acumulan una riqueza de 200.000 millones de euros. España está completamente rota. Porque 3 millones de hogares españoles entran en pobreza extrema tras pagar la casa. El día 8 de noviembre, ayer o anteayer, lo ponía en la portada del Diario Económico 5 días. No en el Diario Comunista de España, no. En 5 días. 3 millones de hogares en pobreza extrema si tienen que pagar la casa. Está rota completamente España. Porque 6 millones de familias pobres, según otra portada así de otro periódico. 6 millones de familias pobres en España. Esos son muchos millones de españoles. Pero se están manifestando por la amnistía. La amnistía de unos señores que pusieron unas urnas para una votación en una comunidad autónoma. No se están manifestando por la amnistía de Cristóbal Montoro cuando amnistió a todos los defraudadores ricos españoles con la ley de amnistía fiscal. No. Amnistía para unos señores que pusieron unas urnas para votar.
con 6 millones de familias pobres, 4 millones de hogares que carecen de personas que carecen de lo básico para vivir, el doble que hace 20 años, con 100 ricos que tienen 200.000 millones y se están manifestando para que no se rompa España por la amnistía. Espera, me encuentro un anuncio de una inmobiliaria en Ibiza que alquila literas, repito, literas, con una fotografía, una sala como si fuera un refugio de montaña, literas con 10 literas en un salón, con acceso a baño y cocina y zona de comedor por 450 euros al mes. España está totalmente rota. Pero los españoles se están manifestando por una amnistía. No entiendo las banderas con viva la unidad de España. ¿A qué unidad se refieren? Bueno, más cosas curiosas. El otro día me encuentro un artículo titulado de la siguiente manera. Para que nos demos cuenta. Es que lo digo porque el titular me hizo reventar un poco la cabeza de alguna manera, ¿no? Muchos y muchas de los que me escucháis, imagino que después de estar viendo 24 horas al día, 365 días al año, noche y día, Puigdemont, Cataluña, terrorismo, unidad de España, bandera, amnistía, romper España, y estaréis hasta el gorro, algunos, y otros estaréis plenamente convencidos de todas estas milongas, cuando os diga la pregunta del periodista que encabeza el artículo, unos y otros vais a explotar un poquito la cabeza. Mirar. ¿Y tú a quién has votado? ¿A Leonor o a Puigdemont? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Me acuerdo de un periodista que hablaba de la sobresaturación en televisión de la jura de la Constitución de Leonor. ¿Os acordáis? Bueno, os acordáis los que veis la televisión, ¿no? Las personas que se procuran curar en salud y apagan la televisión y no la ven nunca, estarán mejor todavía, ¿no? Pero yo me imagino la gente, unos y otros, ¿no?, soportando estoicamente 24 horas al día el juramento de Leonor, y la verdad es que te la marinera. ¿Tú lo has votado? No, ¿verdad que no? Y a Puigdemont tampoco, ¿no? Y a ti, ¿qué te importa lo que haga Puigdemont o deje de hacer, ¿no? Bueno, pues tenía yo apuntado una cosa del periodista este que decía sobresaturación de Leonor en televisión, ¿no? Creo que lo llamaba leonorización de la tele, ¿no? O algo así. Cómo nos venden la moto, ¿eh? Los grandes medios, la televisión y los periódicos, ¿no? Bueno, pues la princesa Leonor, cada vez que hablo de princesa me acuerdo de los cuentos. Me viene a la cabeza cuentos, ¿no? Por cierto, antes de empezar, antes de leeros esta cosilla de la Constitución que juró Leonor. Leonor va a ser reina porque han querido, porque antes no podían ser reinas, tenía que ser un rey. Qué democrático y qué feminista es la Constitución, ¿eh? La monarquía privilegia a los varones por encima de las hembras. Qué moderno. Pero no solo eso. Yo me acordaba ayer, digo, pobre hermana de Leonor. La hermana de Leonor, tiene una hermana. Ya lo sabréis por la prensa rosa.
Bueno, pues la hermana de Leonor no sabemos si está suficientemente preparada más o mejor que su hermana Leonor. No lo sabemos. ¿Y quién nos dice a nosotros que en una familia el hijo o la hija mayor es mejor o peor que cualquiera en la línea sucesoria? Yo me preguntaba, digo, ¿por qué para ser rey primero tienes que ser hombre y después tienes que ser el primogénito o la primogénita en este caso? ¿Que el primogénito es mejor que el segundo o el tercero o el cuarto? ¿Por qué? Porque lo dice la monarquía. Otra cosa muy moderna, ¿eh? Es como si tuvieras una empresa y se la dieras al hijo tonto porque es el primogénito. Ah, ¿qué es lo que pasa en la monarquía? Somos tremendamente modernos. Bueno, pues hablando de estas cosas, Leonor, la hermana mayor, mujer, con lo cual si hubiera habido un hijo, Leonor puede estar muy preparada y podría ser la mejor del mundo entero, pero sería el hermano mayor el que tendría la corona real sobre su cabeza. Por cierto, el otro día alguien comentaba que si el rey Felipito no hubiera tenido descendencia, el rey, por línea sucesoria, hubiera sido Froilán, el hijo mayor de la hermana mayor del rey Felipe. Qué cosas tiene la monarquía, ¿eh? Así que no me extraña que hayamos tenido Borbones absolutamente subnormales. La monarquía es lo que tiene, que es muy moderna. Y aunque seas idiota, puedes ser rey, porque eres el mayor. Bueno, pues os decía, Leonor jura una constitución. Atentos o sea, primera, a ver, ¿os acordáis de Juan Carlos? El que tenemos, el rey que tenemos en Abu Dhabi, ese que nos cuesta un riñón, pero que vive a cuerpo de rey con sus amigachos allí en Abu Dhabi. Bueno, pues el rey Juan Carlos juró la Constitución. Ya hemos visto lo que hizo con la Constitución. Iba a decir una grosería, pero me la callo, ¿no? Le importó un pimiento la Constitución, la defensa de los españoles, la dignidad, la decencia, la honestidad y todo lo demás. O sea que lo de jurar la Constitución, un Borbón, como que no me fío mucho. Y si no, mirar Fernando VII lo que hizo con la jura de Constitución, cuando, se limpió, en fin. Bueno, pues Leonor va a jurar otra Constitución, luego ya veremos lo que sale después, porque claro, luego pasa lo que pasa. Todos somos humanos, y incluidos los reyes y las reinas. Bueno, pues Leonor jura una Constitución que dice lo siguiente. O sea que jura una Constitución incumpliéndola. Mirad, el artículo 14 de la Constitución española dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Os lo traduzco. Ningún español, por ser hijo de nadie, puede ser rey. ¿Qué cosas dice la Constitución, eh? No hay ninguna discriminación por razón de nacimiento, con lo cual los hijos de los reyes no tienen ningún derecho más que cualquier otro español. O sea que Leonor ha jurado una Constitución incumpliéndola. Bueno, cosas de la Constitución, cosas de la monarquía y cosas de los grandes medios. Bueno, vamos a mirar cuánto nos queda. Como veis, esta pregunta de ¿tú a quién has votado, a Leonor o a Puigdemont? tiene traca. Bueno, vamos a continuar. Más cosas. A ver, mirar más manipulación. Los periodistas también lo cuentan, que la manipulación está en el 95% de los medios. Bueno, los periodistas, algunos periodistas honestos y que se la están jugando. Porque la verdad es que ahora ser periodista es una profesión de riesgo. Vivas en la Franja de Gaza o en Londres, o en Madrid. Aquí, en cuanto sueltas un poco más de lo que debes, te despiden y te tienes que buscar los cacahuetes en otro sitio.
Bueno, cosas que nos cuentan los periodistas verdaderos, que hay unos cuantos, ¿eh? Y ahora es cuando se comprueba, ¿no? Eso pasa como con los amigos, ¿no? Sabes cuáles son verdaderos amigos cuando estás pasando las canutas, ¿no? Pues aquí los periodistas igual. Cuando los periodistas se la están jugando es cuando se descubren los auténticos periodistas. Bueno, pues algunos periodistas nos contaron que los sindicatos belgas bloquean el tránsito de armas de Estados Unidos a Israel. Con lo cual tenemos otra prueba más de que una cosa son los gobiernos de la Unión Europea y otra cosa son los ciudadanos. ¿Qué le vamos a hacer? Y hablando de sindicatos, una noticia que me llamó mucho la atención y que me sirve para contaros unas cuantas cosillas de la manipulación. Os cuento. Los sindicatos de Renfe y Adif convocan una huelga por la cesión de cercanías, rodalíes se llama en catalán, a Cataluña. Vamos a la manipulación. ¿Os acordáis? Creo que hace unos poquitos meses el gobierno de España privatizó a través de Renfe 2 líneas del AVE a Valencia y a Barcelona, las más rentables. O sea, le vendió a unos particulares lo que era de todos los españoles, las partes más rentables. Hubo convocatoria de huelga porque nos estaban robando a todos los españoles las líneas más rentables del AVE después de haberlas construido con el dinero de todos. No. Ahora sí, ¿por qué? En fin, estoy lleno de preguntas. Vamos a ver. Continuamos volviendo, mejor dicho. Israel. Israel, para defenderse, bombardea campos de refugiados, hospitales, escuelas y ambulancias con heridos a las puertas del hospital. No sé estas cosas lo que son, pero si le cambio a Israel por Rusia, creo que estaría ya el ejército y los portaaviones de Estados Unidos en las puertas para bombardear con bombas atómicas Moscú. Bombardear campos de refugiados, hospitales, escuelas y filas de ambulancias a las puertas de un hospital. Pero era Israel. Y los periódicos y las televisiones están muy ocupados contándonos en una entrevista a un israelita, a una niña israelita, que las bombas de Hamas le habían matado un hámster. Y mientras Israel desde hace un mes y 3 días mata más palestinos que en los últimos 23 años, en la portada de La Razón dice que Israel asumirá la seguridad de la Franja de Gaza. Yo no sé cómo lo llamaréis vosotros, pero para mí es un curso, un máster de manipulación. Ay, madre mía. Espera, se me olvidaba la última, que esta la tenía recibida ayer. Israel bombardea camiones humanitarios. Para comprobar la manipulación de la televisión y los medios, imaginar por un momento, solo por un momento, Putin bombardea camiones humanitarios. 9 de noviembre.
y la Unión Europea estaría en llamas. Y Estados Unidos también. Pero es Israel. Y las televisiones y los periódicos de todo el mundo, incluida España, calladitos. Por cierto, hablando de calladitos, Twitter bloquea por difundir imágenes de las matanzas de Israel. Ha bloqueado escritoras, periodistas, imágenes, declaraciones, en fin. Y luego ya, hoy me entero, mira que me ha costado encontrar eso, porque no lo he visto por ninguna parte. Imaginaros cómo se controla la información por parte de los medios en España y en el resto del mundo. De las televisiones, de la radio, de la prensa, de los periódicos y de todo. El día 11 de noviembre hay una manifestación para proteger al pueblo saharaui. Españoles. Y muchos españoles, que diría Rajoy. Porque Sáhara era la provincia número 53 de España en 1900 no sé cuánto. Pero ahora ya parece ser que son ya un poquito menos que los palestinos, porque los palestinos aún te enteras de algo, ¿no? Pero el Sáhara ha desaparecido. Hablando de desaparecidos, ayer, buscando información para el programa de hoy, me entero de que ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, nos informa: la guerra olvidada. Y si solo fuera una, me pregunto yo. Sudán, 6 millones de personas desplazadas por la guerra. Pero es que a continuación, en el siguiente tuit, la guerra en el Congo, otros tantos millones de desplazados hacia los países vecinos. Como veis, qué calladitos estamos con algunas cosas y cuánto bombo al hámster de Hamas. Bueno, como veis está todo bien orquestado. Compañero, 5 minutos para leeros una cosilla de Gerardo TC, hablando de las manís de la derecha extrema y la extrema derecha junto con los franquistas y Desocupa. Antes, una frasecita que me he encontrado muy bonita, con un dibujo precioso. Lo escribe Bradley Miller, no sé quién es, tendré que averiguar quién es porque este hombre es una maravilla, por lo menos con esta frase. Enseñar a un niño a no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. No me diréis que no es bonito eso. Todo lo que nos enseña, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Toda la vida está interrelacionada y acabar con cualquier tipo de vida al final nos afecta a todos, ¿no? Es tan importante cuidar a la oruga como al niño, ¿no? Qué bueno, qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de cuidar a la gente y de lo que no están haciendo, precisamente es eso, toda la gentuza que tenemos ahora a la vista, por una y otra parte. Os lo leo, creo que me dará tiempo, sí, 4 minutillos, perfecto. Gerardo TC, 8 de noviembre. Operación Violencia. Y ya, para que veáis que no lo digo yo, que hay periodistas que se la están jugando para que entre todos abramos los ojos, todos, o por lo menos los que podamos. Y la violencia en los discursos saltó a la calle. Nada que deba sorprendernos si hemos leído un par de páginas del manual de la historia. La violencia es una herramienta de lo más útil para según qué causas. Las democracias no se resquebrajan sometidas a protestas pacíficas ni a críticas que respeten las reglas del juego en los parlamentos. La negación de estas reglas y la violencia física sí que tienen la mágica capacidad de torcer mayorías surgidas de la democracia. Al fin y al cabo, si el panorama es que corra la sangre, las mayorías pueden llegar a ceder con tal de vivir tranquilas.
Se intentó en Estados Unidos, se intentó en Brasil y ahora le toca a España. Ana Rosa y Susana Griso no se lo contarán, pero por esta utilidad que tiene la violencia, las concentraciones patrocinadas por PP y Vox ante la sede del PSOE no eran una representación de la sociedad española, sino un 99% de hombres blancos con aspecto de vestirse de militares frente al espejo de casa, aprovechando que la señora ha salido a hacer la compra. Su telediario de confianza no se lo contará, pero lo de ayer no iba contra la amnistía en un proceso de independencia catalán que acabó hace años, sino contra el resultado de las urnas el pasado mes de julio. La excusa era la ley de amnistía, pero las consignas eran España cristiana y nunca musulmana, cara al sol con la camisa nueva, rojos de mierda o la petición de que el presidente del gobierno democráticamente elegido sea fusilado en un paredón. Precisamente porque nada tiene que ver con todo esto, las protestas violentas no sucedieron cuando se concedieron los indultos. Entonces no había una inminente formación de gobierno que intentar torcer mediante el caos. Querer ganar con violencia lo perdido en las urnas no es nada nuevo, como le podrán a usted explicar si tiene un amigo brasileño o estadounidense. La ultraderecha, que no le hace ascos a la violencia, como camino para llegar al objetivo, ha colonizado a la derecha tradicional. Por eso Feijóo, Antena 3, Telecinco, ABC, La Razón, El Mundo, etc., no pueden condenar la violencia generada por quienes amenazaban de muerte al presidente de gobierno, lanzaban piedras contra periodistas y policías o cortaban la Gran Vía, comportamientos que, de producirse en Cataluña, serían calificados de terrorismo. No pueden porque los violentos son el motor que mueve actualmente a la derecha española. No pueden porque si en un arrebato de dignidad lo hicieran, los próximos objetivos de la violencia serían ellos. La violencia lleva instaurada un tiempo. Ha sido parte de la operación violencia que cuando un vicepresidente era amenazado a las puertas de su casa por grupos nazis, los medios de comunicación tratasen el tema entre risas. Quitarle importancia es dejar claro que si un día se produce un drama, esos medios que se reían resolverán el asunto diciendo que el autor del disparo fue un loco o justificando lo ocurrido por la tensión creada por el asesinado. Las declaraciones de Feijóo tras los violentos altercados de anoche fueron esas: culpar al agredido. Ha sido parte de la operación violencia calificar durante años como españoles contrarios a Sánchez, a manadas de franquistas y grupúsculos neonazis. Equivale a decir que en el acoso y el derribo contra la mayoría democrática todo el mundo es bienvenido y será convenientemente blanqueado. Deshumanizar al adversario y negarle la legitimidad es violencia porque, claro, ante ratas inmundas que nos gobiernan ilegalmente, ¿qué otra opción hay que quitarlas del medio como sea? El poder judicial en manos de la derecha es violencia institucional y de la más peligrosa. Tomar un consejo del Poder Judicial en el que ya no te corresponde gobernar porque careces de mayoría es violencia. Es violencia que las asociaciones mayoritarias de jueces derechistas anuncien la destrucción de España si el Parlamento ejerce el poder legislativo y legisla. Declaraciones contra una ley que no se ha presentado y anular, porque no está controlado por una mayoría de derechas, al Tribunal Constitucional que tendrá que decidir si esa amnistía es o no constitucional. Es violencia retorcer la ley para vincular la muerte de un ciudadano por un infarto durante las protestas en Cataluña con el terrorismo de Puigdemont. Como fue violencia dedicar enormes recursos a imputar sin pruebas una y otra vez a Podemos por delitos sacados de la manga. Es violencia boicotear un acuerdo de gobierno legítimo imputando por terrorismo a catalanes que lanzaban adoquines idénticos a los lanzados ayer por españoles molestos contra el gobierno. Es parte de la operación violencia que usted viera ayer por la tele a la policía que pagamos entre todos
encabezar el corte de tráfico de la Gran Vía de la mano del mayor generador de bulos de la ultraderecha y un empresario neonazi que se dedica a extorsionar a ancianas que no pueden pagar el alquiler. Es violencia porque la policía, que tiene la legitimidad del uso de la violencia, caminaba en hermandad con los violentos. Es violencia que en los últimos años usted y yo hayamos entendido bien que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen inclinación política indisimulada. Es parte de la operación violencia que usted sienta miedo. Y es lógico que lo sienta porque en una democracia en la que el 90% de medios de comunicación, jueces, policías y parte de la clase política asumen la violencia en sus distintas intensidades como herramienta válida, esa democracia está en riesgo. Los que ayer querían asaltar la sede de un partido político son simplemente la foto vistosa de un movimiento mucho mayor. Su éxito o fracaso dependerá de algo tan sencillo como que usted no tenga miedo. Yo os invito a que no tengáis miedo y a continuar. Terminamos ya, compañero. Terminamos ya, por supuestísimo. Perfecto, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Luchando. Y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia.